Hola, buenas tardes. Eh, Seguimos con la explicación de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. En la clase anterior habíamos explicado un poco el origen de esta teoría en uno de los famosos 5 artículos que Einstein publica en 1905 y habíamos comenzado a explicar, digamos, uno de los incentivos para la elaboración de esta teoría, que fue los intentos infructuosos por detectar el éter que se identificaba, como os comenté, con el espacio absoluto. Y vimos que el intento más exacto, más elaborado, fue el experimento de Michelson y Morley, y que ese experimento, que supuestamente trataría de detectar el movimiento de la Tierra en el éter, dio un resultado negativo. Es decir, no dio el resultado que se esperaba para poder calcular la velocidad de la Tierra con respecto al éter y por tanto con respecto al espacio absoluto. Lo cual significaba que o bien la Tierra estaba en reposo con respecto al éter, pero esto parecía una conclusión inaceptable, puesto que sabemos que la Tierra se mueve con respecto al Sol, por ejemplo, o bien que no hay ningún movimiento de la Tierra con respecto al éter porque no hay éter, lo cual significa que no hay espacio absoluto. Y eso también era un resultado difícil de aceptar desde el punto de vista de la física newtoniana. Lo que ocurrió fue que sencillamente los físicos consideraron que aquí había un problema, pero no abandonaron obviamente la física newtoniana, porque como ya vimos, pues en filosofía de la ciencia, pues los científicos no abandonan una teoría si no tienen otra mejor que poner en su lugar. Y en ese momento no había nada mejor que poner en su lugar. Entonces, sencillamente se pensó que o había algún fallo en el experimento o podía encontrarse una explicación diferente del resultado negativo del experimento. Y eso es lo que hicieron eh, Fitzgerald, George Fitzgerald y Hendrik Lorentz poco después de que se tuvieran noticias del resultado negativo. Lo que hicieron cada uno por separado, independientemente el uno del otro, fue elaborar una hipótesis ad hoc. Una hipótesis ad hoc, como recordaréis, es una hipótesis que se elabora justamente para salvar a la teoría de un problema empírico, es decir, para hacer que la teoría no choque con los resultados experimentales. Por lo tanto, lo que se trata es de encontrar una explicación que no está en los principios fundamentales de la teoría, que no surge de esos principios fundamentales de la teoría, sino que se elabora expresamente, y con esa explicación conseguimos encajar de nuevo la teoría con el resultado experimental. Entonces, lo que hizo primero en 1889 George Fitzgerald fue explicar el resultado negativo del experimento de Michelson y Morley con una suposición muy simple. Si suponemos que el brazo del interferómetro que está en la dirección del movimiento de la Tierra en el éter se contrae por el hecho de estar en movimiento con respecto al espacio absoluto, ese brazo se contrae, pues entonces el camino que tendría que recorrer ese haz de luz ya no sería más largo que el haz de luz que sale en la dirección perpendicular al movimiento de la Tierra. Y por lo tanto, podríamos encontrar qué factor de acortamiento haría que los dos caminos, el del haz en dirección del movimiento de la Tierra y el haz de luz en la dirección perpendicular al movimiento de la Tierra, fueran iguales. Y eso explicaría el resultado negativo del experimento de Michelson y Morley. Y el factor de acortamiento, de contracción, pues es fácil de determinar. Basta con ir a las ecuaciones que vimos el otro día. El factor sería raíz cuadrada de 1 menos v al cuadrado partido por c al cuadrado. Como digo, Lorentz llegó también a esa conclusión de forma independiente.
Si os fijáis, si yo multiplico el valor de t sub a, tal y como lo habíamos hallado el otro día, por este factor que acabamos de ver, me sale un valor para t sub a que es igual a t sub b. Aquí tenéis arriba la ecuación que muestra esto. Fijaos, lo que se hace aquí es multiplicar t sub a, que como recordaréis era 2L sub 1 partido por C por 1 menos V cuadrado partido por C al cuadrado. Eso que era el valor de t sub a, lo multiplico por este factor de acortamiento, que es 1, perdón, raíz cuadrada de 1 menos V al cuadrado partido por C al cuadrado. Al multiplicar esto, ahora yo puedo eliminar este factor de aquí arriba y sustituir abajo en el denominador el valor que está en la primera ecuación por el valor que quedaría quitando factor común en el numerador y denominador. Lo cual me daría que t sub a vale 2L sub 1 partido por C multiplicado por raíz cuadrada de 1 menos V cuadrado partido por C al cuadrado. Pero como recordaréis, ese justamente era el valor de t sub b, del tiempo empleado por el rayo que iba en la dirección perpendicular al movimiento de la Tierra. Con lo cual entonces tendríamos que no habría diferencias de tiempo, que el tiempo empleado por el rayo que iba en la dirección del movimiento de la Tierra en el éter era igual al tiempo empleado por el rayo que iba en la dirección perpendicular. Y ese era el valor que se obtuvo. El valor que obtuvo en el experimento, se obtuvo en el experimento era que no había diferencia en los tiempos, que los dos tiempos eran iguales. Con lo cual, esta hipótesis ad hoc de la contracción del brazo del interferómetro en la dirección del movimiento, pues explicaba ese resultado negativo. ¿Cómo justificar esta hipótesis? Bueno, pues Fitzgerald se le ocurrió que siendo las fuerzas intermoleculares, las fuerzas que hay entre las moléculas de un cuerpo, en este caso el brazo del interferómetro, de naturaleza eléctrica, pues podría ocurrir que esas fuerzas eléctricas se vieran afectadas por el movimiento a través del éter. Y entonces, pues se produciría una contracción de la longitud de ese brazo, porque las fuerzas intermoleculares habrían quedado afectadas por ese movimiento. Esto no era algo que se hubiera podido establecer previamente, no era una consecuencia que nadie hubiera podido establecer a partir de la física newtoniana con anterioridad, pero no desafiaba los conceptos de espacio y tiempo absolutos, mantenía la idea del espacio y tiempo absolutos, y era una explicación por lo menos plausible, encajable, dentro de la posición de la física newtoniana. Aclaremos una cosa importante. Como vamos a ver después, también en la teoría de la relatividad, Einstein propone que los cuerpos en movimiento se contraen en su... y sin embargo, Einstein rechaza la existencia del éter y del espacio absoluto. Y aquí estamos viendo que esa contracción de la longitud la habían propuesto previamente Lorentz y Fitzgerald para mantener la existencia del espacio absoluto y del éter. ¿Cómo combina ambas cosas Einstein? O dicho de otra manera, ¿cómo sería la explicación que daría Einstein al experimento de Michelson y Morley? Pues lo que podemos adelantar es lo siguiente. Para empezar, como acabamos de decir, esta contracción de la longitud en la dirección del movimiento que establece Fitzgerald
Desde el punto de vista de la física newtoniana, es una hipótesis ad hoc. Una hipótesis ad hoc que se formula para encajar un resultado experimental con la teoría. Mientras que la contracción de la longitud, tal y como la propone la teoría de la relatividad, es una consecuencia que se deduce de los postulados de la teoría de la relatividad. Por lo tanto, no es una hipótesis ad hoc en la teoría de la relatividad, sino una consecuencia de los postulados de la teoría de la relatividad. Y en segundo lugar, y esto es importante, la contracción einsteiniana, la contracción que se produce en el seno de la teoría de la relatividad, es una contracción que se da desde el punto de vista de un observador situado en movimiento relativo con respecto al cuerpo que está que se observa en movimiento y por lo tanto que se contrae. Es decir, no es una contracción, por decirlo así, intrínseca al cuerpo, sino una contracción que se daría desde el punto de vista de un observador situado en un movimiento relativo con respecto a ese cuerpo. Por lo tanto, es una contracción relativa al observador. Bien. Para explicar el resultado del experimento de Michelson y Morley, según la teoría de la relatividad, sencillamente lo que hay que hacer es prescindir de la idea de éter y por lo tanto de la idea de espacio absoluto. Si pensamos que no existe el éter, pues no tiene por qué haber movimiento de la Tierra en el éter. No hay, de hecho, movimiento de la Tierra en el éter. No hay movimiento de la Tierra con respecto al espacio absoluto. Y si no hay movimiento de la Tierra con respecto al espacio absoluto, pues sencillamente el observador que vea el resultado del interferómetro, que vea el proceso de los rayos de luz moviéndose de un lado a otro del interferómetro, pues lo que dirá es algo muy simple. Los dos rayos, tanto el que va en una dirección como el que va en la otra, recorren exactamente la misma longitud. La longitud equivalente a 2 veces la distancia de cada brazo. Y por lo tanto, la distancia del rayo que va en la dirección del movimiento de la Tierra sería 2L sub 1 y la dirección del rayo que va en la dirección perpendicular sería 2L sub 2. Pero como L sub 1 y L sub 2 son iguales, porque los dos brazos, ya lo dijimos, tenían la misma longitud, pues sencillamente han recorrido la misma longitud, los dos rayos. Y como se trata de rayos de luz, su velocidad es c, y es una velocidad que es constante y que es independiente del movimiento del observador. Por lo tanto, el tiempo que han empleado ambos rayos es igual a 2L partido por C, el mismo tiempo para los dos. Y por eso se obtenía un resultado negativo, es decir, se obtenía que efectivamente los dos tiempos eran iguales. Bueno, vamos a ver ahora cómo elabora Einstein la teoría especial de la relatividad. ¿Cuáles son las ideas básicas de esta teoría y las consecuencias que se siguen de ella, entre otras estas que acabamos de mencionar? Einstein da en su artículo de 1905 sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento una interpretación muy novedosa de la física newtoniana y del resultado obtenido en el experimento de Michelson y Morley. Pero este resultado que conocía no fue determinante para que Einstein llegara a su teoría. Más bien,
ese artículo fue el resultado de, según él mismo dijo en algún momento, un periodo prolongado de reflexión sobre algunos aspectos de la teoría electromagnética de Maxwell. E incluso, como ya comentamos también, la reflexión filosófica en torno a la crítica que Ernst Mach hizo de los conceptos de espacio y tiempo absoluto. A Einstein, desde adolescente, le preocupaba un problema interesante, ¿no? ¿Cómo se vería un rayo de luz si uno pudiera viajar a su misma velocidad junto al frente de ese rayo, ¿no? Y esta es la idea que hay un poco detrás del origen de la teoría de la relatividad, ¿no? Esa combinación entre el movimiento y el electromagnetismo, las ondas electromagnéticas. Digo que vamos a ver la teoría de la relatividad especial, y esto significa que hay otra parte de la teoría de la relatividad que se conoce como teoría de la relatividad general. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? La diferencia es que la primera, a la que Einstein llegó en primer lugar, hace referencia a sistemas inerciales, mientras que la segunda, la teoría general, incluye también a sistemas no inerciales. Vamos a ver qué significa eso. La primera ley de la mecánica de Newton, como sabéis, es del principio de inercia, la ley de la inercia, y dice lo siguiente: a menos que una fuerza exterior neta actúe sobre un cuerpo, si el cuerpo está moviéndose con una velocidad v, continuará moviéndose con esa velocidad v, y si el cuerpo está en reposo, permanecerá en reposo. Esto lo recordaréis de las clases de ciencia en el bachillerato, es una ley fundamental de la física newtoniana, ¿no? Es decir, que un cuerpo se mantiene con una velocidad constante v si no actúa ninguna fuerza sobre él, y si está en reposo se mantiene en reposo si no actúa ninguna fuerza externa sobre él. Bueno, eso significa que solo una fuerza exterior puede cambiar la dirección y la magnitud de la velocidad de un cuerpo. Si no, esa dirección y esa magnitud se mantiene constante. ¿Esta ley es verdadera para cualquier observador? Pues la verdad es que no, la respuesta es que no. En función de que la ley sea verdadera para un observador o no, el sistema en el que ese observador será un sistema inercial o no. Si la ley se mantiene, el observador estará en un sistema inercial. Si la ley no se mantiene, el observador no estará en un sistema inercial. Por lo tanto, un sistema de referencia es inercial cuando esa ley es verdadera para cualquier observador. Bien, para los efectos prácticos, la Tierra, nuestro planeta, se puede considerar como un sistema inercial. Y por lo tanto, cualquier otro sistema de referencia que se mueva a una velocidad constante con respecto a la Tierra será también un sistema inercial. Por ejemplo, si vamos sobre un tren, en un tren que se mueve a velocidad constante, que no acelera ni frena, sino que está a una velocidad constante, ese interior del tren será también un sistema inercial. ¿Por qué? Pues porque tanto fuera del tren, en el andén de la estación, como dentro del tren, se cumple la primera ley de Newton, se cumple la ley de la inercia. Ahora, fijaos, si ese tren estuviera acelerando o frenando, o rodeando una montaña en una curva muy cerrada, o si estuviéramos subidos en un tío vivo, entonces ya no se cumpliría exactamente la primera ley de Newton. Veríamos cosas que no encajarían con esa primera ley de Newton. En ese sentido,
se dice que estos sistemas son sistemas no inerciales. Los sistemas no inerciales son en realidad los sistemas acelerados, es decir, los que cambian de velocidad, ya sea en su magnitud, como en el caso del tren frenando o acelerando, ya sea en la dirección, como en el caso del tío vivo o del tren tomando una curva. Veamos esto con un ejemplo muy simple. Aquí tenemos tres sistemas, eh, eh, o tres individuos, A, B y C, bueno, en sistemas de referencia diferentes, ¿no? Y los tres observan un bloque, vamos a suponer, de piedra, que es el bloque I. El individuo A está en reposo con respecto al bloque I, no se mueve con respecto al bloque I. Pero si observa el bloque I y trata de determinar si cumple la primera ley de Newton, verá que sí. Verá que el bloque I cumple la primera ley de Newton, pues como no hay ninguna fuerza actuando sobre el bloque I, y él está en reposo con respecto a I, pues el bloque sigue en reposo. En cambio, el individuo B se aleja de I a una velocidad v. Supongamos que va subido en un tren o que está a la carrera, como aparece ahí en el dibujo, ¿no? Y se va alejando de I a la velocidad v. Observará I para determinar si cumple la primera ley de Newton y verá que sí. Verá que como no hay ninguna fuerza actuando sobre I, e I se aleja de él a una velocidad v, pues esa velocidad v de alejamiento se va a mantener puesto que no hay ninguna fuerza actuando. Ahora, en cambio, el individuo que está en el tío vivo, en el sistema C, cuando observa I, ve que I se mueve de una manera peculiar. Y ahí ya no puede mantenerse por completo la primera ley de la inercia, la primera ley de Newton, la ley de la inercia. Por eso decimos que A y B son sistemas inerciales, mientras que C no. C lo que verá es que I va cambiando en la dirección de la velocidad con la que se mueve, con respecto a él, con respecto a I, y a pesar de eso no hay ninguna fuerza que esté actuando sobre I. Bueno, pues la teoría de la relatividad se basa en dos postulados. Dos postulados. Estos son dos principios que Einstein establece en ese artículo de 1905 y que considera que son evidentes o que son los que hay que aceptar para poder explicar los fenómenos físicos, ¿no? Ninguno de los dos postulados es un invento de Einstein. Einstein no crea estos dos postulados, sino que los toma de otros. En particular, están en Poincaré. El principio de relatividad lo había formulado Poincaré y el principio de constancia de velocidad de la luz estaba ya también establecido y Poincaré mismo lo asume. Esos son los dos principios, ¿no? Los dos postulados de la relatividad especial. El principio de relatividad y el principio de constancia de velocidad de la luz. Vamos a ver qué dice el primero. El primero dice lo siguiente. Las leyes físicas pueden establecerse en la misma forma simple para todos los sistemas de referencia inerciales que se mueven uniformemente uno con respecto al otro. Fijaos ahí en el dibujo, tenemos ya dos individuos, y B. A está en el andén de una estación y B va en un tren que se aleja de la estación a una velocidad v, a una velocidad constante, sin acelerar y sin frenar, recordarlo, a una velocidad constante, v. Bueno, pues cualquier experimento físico que haga A en el andén tendrá exactamente el mismo resultado que ese experimento hecho por B en el interior del tren que se mueve a velocidad v. Si A deja caer una pelota, como aparece ahí en el dibujo, pues la verá caer siguiendo una determinada figura, una parábola, y podrá calcular todo lo que la física newtoniana permite calcular acerca de ese movimiento. Bueno, pues exactamente los mismos resultados obtendrá B en el interior del tren.
La pelota no hará nada diferente, ni seguirá una trayectoria diferente, ni habrá valores distintos para los parámetros de esa caída. Todas las leyes de la física serán exactamente iguales para A y para B, aunque B va en un sistema que se mueve con respecto a, con respecto al andén, a una velocidad v constante. Ese es el principio de la relatividad. Las leyes de la física son las mismas para cualquier observador que esté situado en un sistema inercial. El segundo principio, el principio de la constancia de la velocidad de la luz, lo que dice es que la velocidad de la luz en el vacío, recordar esto, es en el vacío, porque cuando la luz atraviesa, por ejemplo, el agua o un cristal, pues ahí la velocidad puede cambiar. Pero si hablamos de la velocidad de la luz en el vacío, esa velocidad es constante. No importa el movimiento relativo entre el foco de la luz y el observador. Esto es ya más contraintuitivo. Fijaos, significa lo siguiente. Como veis ahí en el gráfico, hay un individuo A con una linterna y emite un rayo de luz. Un rayo de luz que va a ir a la velocidad de la luz c, que como recordaréis bien del bachillerato, pues son 300.000 kilómetros por segundo. Sin embargo, hay un individuo B que se dirige hacia A una velocidad de 100 metros por hora. Y un individuo C que se dirige en la dirección contraria al rayo de luz a una velocidad de 100 metros por hora. Lo que dice este segundo postulado es que pese al estado de viento de B y de C, ambos verán pasar la luz a 300.000 kilómetros por segundo. Esto es contraintuitivo porque si en lugar de ser un rayo de luz se tratara de un objeto, pensaríamos que el individuo B se encontraría con ese objeto a la velocidad que llevara más de la que lleva él, de 100 metros por hora. Mientras que el individuo C se encontraría con ese objeto, vería que ese objeto pasa a una velocidad que sería la velocidad que llevara ese objeto menos la velocidad que lleva él, de 100 metros por hora. Y sin embargo aquí no. Lo que nos dice este segundo postulado es que todos los individuos A, B y C ven viajar ese rayo de luz a la misma velocidad, C, a 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, como decía, ninguno de estos principios es una invención de Einstein. Por ejemplo, en Poincaré encontramos los dos ya formulados en 1904. El principio de constancia de la velocidad de la luz es una consecuencia de las ecuaciones de Maxwell. Y lo que hizo Einstein es lo que Poincaré no se atrevió a hacer, y es conjuntarlos y extraer todas las consecuencias que se seguían de la unión de ambos principios, por extrañas que esas consecuencias pudieran ser para la física. Y como vamos a ver, esas consecuencias efectivamente eran bastante extrañas. El primer postulado dice que no se puede nunca expresar la diferencia entre el movimiento de alguien que se mueve con respecto a algo a una velocidad constante o el de algo que se mueve hacia uno con una velocidad constante. Es decir, que si las leyes de la física son igual para el individuo que está en el andén y para el individuo que se mueve en el tren a una velocidad v constante, tanto da decir que el individuo que va en el tren se aleja de mí, como decir que el individuo que va en el tren ve que yo me alejo de él. Sería
absolutamente equivalente la situación. O dicho de otra manera, todo movimiento uniforme es relativo. Como no existe el espacio absoluto, ninguno de los dos puede decir que está en reposo con respecto al espacio absoluto o en movimiento con respecto al espacio absoluto. Y, por lo tanto, si ninguno de los dos puede decir eso, el movimiento de uno con respecto al otro es completamente relativo. Supongamos que yo estoy en el andén y es el otro individuo el que va en el tren. Yo puedo decir que el otro individuo se aleja de mí a una velocidad v, pero el individuo que va en el tren puede decir lo contrario. Puede decir que yo me alejo de él a una velocidad v. E insisto, las dos descripciones son equivalentes, porque ninguno de nosotros puede decir que tiene una situación privilegiada. Las leyes de la física son iguales para los dos. Si las leyes de la física fueran diferentes para alguno de esos dos observadores, entonces el observador que detectara alguna anomalía en las leyes de la física podría decir, yo soy el que realmente va moviéndose. Supongamos que el que va en el tren detectara alguna diferencia, algún comportamiento de los objetos que no concordara con las leyes de la física. Entonces el observador que va en el tren diría, ah, esta es la prueba de que yo voy en movimiento con respecto al espacio absoluto. Porque si estuviera en reposo con respecto al espacio absoluto, encontraría tales resultados para estas leyes de la física y sin embargo encuentro que ese resultado no es el que observo, sino que es otro. Por lo tanto, yo voy en movimiento con respecto al espacio absoluto. Pero como no ocurre esto, pues precisamente no, las dos situaciones son equivalentes. No existe el espacio absoluto, por lo tanto no hay diferencias detectables entre las leyes de la física entre los dos sistemas y por lo tanto el movimiento uniforme de esos dos sistemas es movimiento relativo. No hay un movimiento absoluto de un sistema, sino que sencillamente tenemos dos sistemas de referencia inerciales que se mueven con respecto al otro y ninguno de ellos tiene una situación de privilegio como para decir yo soy el que está en reposo y es el otro el que está en movimiento. Eso es en última instancia lo que implica el primer postulado. El segundo postulado, como decía, es más contraintuitivo. Porque de hecho no es lo que uno espera en relación a lo que ve en la vida cotidiana con el movimiento de los objetos. Supongamos que alguien nos lanza un objeto a 5 kilómetros por hora, una pelota, por ejemplo. No sé si estas velocidades son muy reales, ¿no? Supongo que 5 kilómetros por hora es una velocidad pequeña para una pelota, pero vamos a prescindir de eso. Alguien nos lanza una pelota a 5 kilómetros por hora y nosotros vamos hacia esa pelota a 2 kilómetros por hora, en la dirección al encuentro de esa pelota. Bueno, pues la física nos dice que cuando yo encuentre esa pelota, la velocidad que llevará esa pelota con respecto a mí será de 7 kilómetros por hora. Es decir, si pensad que alguien os tira una pelota de tenis para daros en la frente y resulta que vosotros vais corriendo en la dirección del individuo que os tira esa pelota, pues el golpe va a ser más fuerte que si estuvierais en reposo, porque el golpe va a ser el de vuestra velocidad de carrera más de la velocidad que llevará la pelota. En este caso las velocidades se suman. Y en caso de que fuera al revés, de que nos estuviéramos alejando de la pelota a 2 kilómetros por hora, pues entonces veríamos que la velocidad con la que llega a nosotros esa pelota sería menor, sería en este caso de 3 kilómetros por hora. Por lo tanto, si nos golpeara en la cabeza, el golpe sería mucho menos fuerte. Bueno, pues lo que dice el segundo postulado de la relatividad es que con la luz no ocurre esto. Que con la luz cualquier observador, sea cual sea su velocidad relativa y su estado de movimiento, será siempre de 300.000 kilómetros por segundo. Cualquier persona
medirá siempre esa velocidad de la luz en el vacío. Fijaos que si esto no fuera así, si algún observador en el vacío pudiera detectar una diferencia en la velocidad de la luz, ya fuera mayor o menor, entonces ese observador podría decir que él está en movimiento con respecto al espacio absoluto. Porque en el espacio absoluto la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Entonces el observador que detectara una diferencia en esa velocidad diría, ah, pues yo estoy en movimiento con respecto al espacio absoluto. Pero como el espacio absoluto no existe, no puede haber una diferencia de ese tipo. Por lo tanto, cualquier observador encontrará siempre que la velocidad de la luz es la misma. La velocidad 300.000 kilómetros por segundo, que es c. Aquí en este veis un poco la diferencia entre la luz en una circunstancia así y cualquier otro objeto. En la parte de arriba tenéis un tren que va a 100 kilómetros por hora y hay un individuo, un arquero, subido en el tren y otro arquero que está fuera del tren. Cuando los dos coinciden, lanzan una flecha hacia una diana. Y la flecha va a 200 kilómetros por hora. Pero la flecha del que va en el tren alcanzará la diana a 300 kilómetros por hora, porque a su velocidad de 200 kilómetros por hora habrá que sumarle la velocidad del tren. O sea que la flecha del que va en el tren se clavará, digamos, más profundamente en la diana, porque llegará a la diana con mayor velocidad. Sin embargo, si hacemos eso mismo con un rayo de luz, ya no será igual. Aquí en este dibujo han puesto que el tren va a una velocidad c, que es la velocidad de la luz, pero da igual, pongamos v, una velocidad distinta a la velocidad de la luz, que sería lo más correcto. Pongamos una velocidad v. Cuando los dos individuos coinciden, el que está en el tren y el que está fuera del tren, los dos lanzan un rayo de luz hacia esa diana. Ese rayo de luz va a una velocidad c, pero en este caso los dos llegan a la diana con una velocidad c. El rayo que ha lanzado el que va en el tren no llega a la diana con una velocidad de c más v, porque la velocidad de la luz, según el segundo postulado, es constante para cualquier observador. Por lo tanto, y además es una velocidad máxima, nada con masa puede superar esa velocidad. Por lo tanto, los dos rayos de luz llegan a esa diana con esa velocidad. Aquí tenéis otro, por si no ha quedado claro, pero yo creo que sí, otro esquema donde se ve esa diferencia, ¿no? Tenemos un individuo que va en un tren y otro observador que está fuera. El individuo que va dentro del tren lanza una pelota con una velocidad u' y el tren va a una velocidad v. Para la observadora que está en el andén, si mira a esa pelota, la verá con respecto a ella a una velocidad de u' más v. Porque es la velocidad de la pelota más la velocidad del tren con respecto a ella. En cambio, si esto mismo hace el individuo del tren con un rayo de luz, el individuo dentro del tren verá el rayo de luz a la velocidad c y la observadora que está fuera del tren verá igualmente el rayo de luz con una velocidad c. ¿De acuerdo? Bueno. Pues como consecuencia de la unión de estos dos postulados, Einstein se ve obligado a concluir que los intervalos de tiempo y espacio tomados separadamente deben ser diferentes para observadores distintos en movimiento relativo uno con respecto al otro. Y que solo el intervalo espacio-tiempo, es decir, considerar el tiempo como una cuarta dimensión, solo esos intervalos
entre dos observadores serían los mismos para cualquier otro observador. Ese intervalo espacio-tiempo se calcula de una determinada manera, pero para no complicar las cosas no vamos a entrar en ello. Vamos a ver un argumento cualitativo para ver esas consecuencias que se seguirían de estos postulados, ¿no? Particularmente del segundo postulado. Aquí tenemos dos individuos, A y B, que están en sistemas inerciales. B va a una velocidad constante v con respecto a A. Recordar que podríamos decir lo contrario, que es A el que va a una velocidad v con respecto a B, solo que ahora ya es sentido contrario, pero en fin, eso lo damos por sobreentendido. Y en posición de reposo respecto a A hay un foco que cuando B llega a la altura donde está A y el foco, emite un rayo de luz. Emite un rayo de luz que es lanzado en la dirección X. En la dirección del movimiento de B, por cierto. Bueno, vamos ahora a ver cómo mediría cada uno de ellos lo que sucede con ese rayo de luz. Una vez que hubiera pasado un intervalo de tiempo t, el individuo A, hace una observación. Vamos a llamar entonces a ese tiempo t sub A porque es el tiempo medido en la observación de A. Entonces A mira el rayo de luz y ve que se ha distanciado de él, de ese rayo de luz, se ha distanciado de él una distancia que vamos a llamar x sub A. El individuo A dirá también, bueno, la distancia que separa a B del rayo de luz no es la misma que la que yo mido, porque B se está moviendo en la dirección del rayo de luz. La distancia que separa a B del rayo de luz será menor. Vamos a llamarla x sub B. Bien. Vamos a suponer lo que en principio me parece lógico, y es que el tiempo ha transcurrido igual para los dos, por lo tanto, que t sub A y t sub B son iguales. T sub A y t sub B son iguales. El espacio que ha recorrido la luz x sub A, desde el punto de vista de A, por la ecuación elemental de espacio es igual a velocidad por tiempo, el espacio sería entonces x sub A igual a c, la velocidad de la luz, por t sub A, el tiempo tal y como lo ha medido A. Pero lo mismo tenemos que decir del espacio x sub B. El espacio x sub B, es decir, el espacio que hay desde la posición de B hasta el frente del haz de luz, sería igual también a c, la velocidad de la luz, por t sub B, es decir, el tiempo tal y como lo mide B. Bueno, de aquí se ve obviamente que si x sub A no es igual a x sub B, entonces, y puesto que c tiene que ser siempre lo mismo, entonces obviamente t sub A no puede ser igual a t sub B. El tiempo de A no puede ser igual al tiempo de t sub B. El tiempo ha transcurrido de forma diferente. La aceptación del segundo postulado, como veis, tiene consecuencias importantes, y en este caso es que la medición del tiempo no puede ser igual en los dos sistemas de referencia. Bueno,
Lo que trata de hacer Einstein a continuación es determinar de qué forma difieren los resultados de las medidas espacio y tiempo para un mismo fenómeno cuando se observa desde un sistema de referencia o desde el otro, siendo que uno se mueve con respecto al otro a velocidad constante. Los dos son sistemas inerciales, tenemos dos sistemas de referencia, los dos son sistemas inerciales, pero uno se mueve a velocidad constante con respecto al otro. Podemos seguir con el ejemplo de un tren que se mueve a lo largo de un andén muy largo en una estación. Y consideramos que el andén está fijo y el tren es el que va en movimiento. Vamos a ver cómo se vería esto desde los dos sistemas de referencia. Tenemos a un observador que está en el andén, en el muelle, andén, sería la palabra más correcta en español, y ve a una cierta distancia una explosión. Ve una pequeña explosión y ese observador O tiene un sistema de coordenadas cartesianas, X, Y, Z, y puede situar a esa explosión en ese índice de coordenadas, como la explosión ha ocurrido a nivel del suelo, pues Z sería 0, y si la explosión ha ocurrido en la, con la misma separación que tiene ese sujeto de la pared del andén, pues entonces podríamos considerar que I también vale 0. En cambio, X tiene un determinado valor, puesto que ha ocurrido a una cierta distancia de O, y por supuesto T, el tiempo, pues tiene también un determinado valor. La explosión ocurrió para O en el tiempo T. Y ahora pues, lo que se trata es de ver cómo vería esa explosión un individuo, un observador O', que va subido en el tren y se mueve con una velocidad v con respecto a el andén, con respecto al observador O. Por lo tanto, ahí hay un nuevo sistema de coordenadas y lo que hay que averiguar es cuáles serían los valores de x', y', z' y t', que serían los valores en ese sistema de coordenadas para el observador O'. ¿De acuerdo? Bueno, en la física clásica, en la física de Galileo, la física de Newton, se supone que los tiempos son iguales, el tiempo inicial es t sub 0, perdón, es t y t' igual a 0 para ambos. Y los valores de x, y y z y x', y y z' serían iguales a 0 en los dos casos para el origen de coordenadas, y cualquier distancia con respecto a ese origen de coordenadas en alguno de estos ejes se puede determinar también fácilmente. Podríamos trasladar el valor obtenido por el observador O al valor que obtendría el observador O', viendo cuál es la distancia que separa al tren a O' de O y el tiempo que ha transcurrido cuando se produce la explosión. Bien, entonces, por ejemplo, si tenemos un tiempo 0 en el reloj de O, del observador que está en el andén, y un tiempo 0, también igual, en el observador que está en el vagón del tren, pues en ese momento los dos observadores coinciden en la posición en la que están, es decir, O y O' están en el mismo, a la misma altura, a la misma altura. Pero el suceso E, la explosión, ocurre pasado un pequeño instante, poco después de que O y O' hayan coincidido.
Por lo tanto, cuando se da la explosión, O' está separado de O por un espacio que será igual a V por T, es decir, a la velocidad que lleve el tren multiplicado por el tiempo que haya transcurrido hasta que se produce la explosión. De nuevo aquí consideramos que Y y Z valen 0, porque ha ocurrido a nivel del suelo y sin separación de la línea del andén. Bien, entonces, de acuerdo con la física clásica, lo único que hay que hacer es sustituir el valor entonces de X', que sería X' sería igual a X, es decir, la distancia a la que O ve la explosión menos la distancia que ha recorrido el tren, que sería V por T. Esa sería la única variación. X' sería igual a X menos V por T. Y T igual a T, tal y como hemos dicho. El tiempo sería igual para los dos. Esa sería, por lo tanto, la traducción de un sistema de coordenadas a otros de acuerdo con la física clásica. Ahí tenéis esas transformaciones. Ya hemos dicho que Y' es igual a Y, Z' es igual a Z y T' es igual a T, y la única variación sería en el eje de las X, y diríamos, como ha habido ese movimiento, ese desplazamiento, que X' es igual a X menos V por T. A esto es a lo que se le denominó transformaciones de Galileo, porque serían las que podría hacerse de acuerdo con la física de Galileo. Y de esta forma, un observador puede traducir a su propio lenguaje lo que ocurre en un sistema de referencia en el que está el observador O'. Aquí pone K y K', da igual. Esas son, por lo tanto, las transformaciones de Galileo. Estas transformaciones de Galileo en realidad son obvias y no se establecieron explícitamente hasta 1905, hasta que Einstein pone la atención sobre este asunto, ¿no? Bueno, lo que Einstein encuentra es que si aceptamos los dos postulados de la relatividad, los dos postulados que hemos mencionado, entonces esas transformaciones de Galileo ya no se pueden mantener. Hay que reemplazarlas por otras. Hay que reemplazarlas por otras. Tenemos que aceptar en particular una consecuencia un tanto extraña, y es que los intervalos de distancia y los intervalos de tiempo medidos por K, por O, son diferentes de los valores de distancia y de tiempo, X', T', medidos K' o por O', da igual. Son distintos. Vamos a ir viendo cómo es eso, cómo es que ese es el resultado. Fijaos que si asumimos la validez de estas transformaciones de Galileo, el postulado primero y el postulado segundo de la teoría de la relatividad serían incompatibles. No podrían aceptarse simultáneamente. ¿Por qué? Vamos a suponer que en el momento en que coinciden los orígenes de los dos sistemas de coordenadas que hemos visto, lanzamos un rayo de luz desde O en la dirección del movimiento del sistema K', la dirección del movimiento en el que va el tren. Estamos en una situación como la que hemos visto hace un momento con el dibujito. El espacio que ha recorrido la luz en un tiempo t para el observador O sería X. Ahora, en lugar de estar observando una explosión en el andén, estamos observando la trayectoria de un rayo de luz que se ha lanzado cuando O y O' coincidían. Entonces, para O, la distancia que ha recorrido ese rayo de luz sería X. Y el tiempo que ha recorrido sería T igual al que ha transcurrido para O'. T y T' serían iguales.
El observador O, sin embargo, O', mejor dicho, cuando quiere ver la distancia que ha recorrido ese rayo, verá que con respecto a él, ese rayo está a una distancia que es x' y que x' vale x menos v por t, las transformaciones de Galileo que hemos visto hace un momento. Pero esto significa entonces que x' es menor que x. Ahora bien, según el segundo postulado, hemos dicho que c es constante con independencia de la velocidad relativa del foco y del observador. Por lo tanto, si la velocidad de la luz es constante y los tiempos han sido iguales, el tiempo ha transcurrido el mismo tiempo para t, para O y para O', entonces la luz no podría estar a una distancia distinta con respecto a O y con respecto a O'. Debería haber recorrido la misma distancia. Por lo tanto, esas transformaciones de Galileo no valen. No valen porque nos dan un resultado incompatible con los postulados de la relatividad. Para demostrar que hay que hacer una modificación de esas transformaciones de Galileo, si aceptamos los dos postulados de la relatividad, Einstein propone un experimento mental. Este es uno de los experimentos mentales más famosos de la historia de la física y es enormemente interesante y enormemente fructífero. Esto significa que se pueden hacer grandes descubrimientos solo pensando, sin necesidad de hacer experimentos reales, sino jugando con la mente. Y Einstein hacía experimentos mentales con gran talento. No es este el único que hace a lo largo de su vida, como veremos, ni mucho menos. Pero este quizás es más conocido y el que marca el inicio de todo el cambio en la física del siglo XX. Lo que trata de mostrar Einstein con este experimento mental es que el concepto de simultaneidad es relativo, tiene que ser relativo. Relativo en función del sistema en que esté cada observador. Vamos a suponer dos sucesos que ocurren simultáneamente en dos lugares distintos. En el punto A y en el punto B. Ocurren simultáneamente. Por ejemplo, imaginemos que dos rayos caen simultáneamente en A y en B. ¿Cómo podemos comprobar esta afirmación de que los rayos han sido simultáneos? Pensemos que estamos de nuevo en el andén de la estación y que el punto A es un extremo del andén y el punto B es el otro extremo del andén. Bueno, se podría comprobar que los dos rayos han caído simultáneamente si un observador O hubiera estado en el centro, en la distancia entre A y B, en el punto medio entre A y B, y hubiera tenido dos espejos en ángulo recto. Entonces, mirando esos dos espejos en ángulo recto, habría visto dos fogonazos, uno en cada espejo, simultáneos. Habría visto que los dos espejos se iluminaban simultáneamente. Y entonces habría podido determinar que esos dos sucesos, el rayo en A y el rayo en B, habían sido dos sucesos simultáneos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero como estamos en el andén de una estación, vamos a suponer ahora que mientras caían los rayos pasaba un tren. Ahora el tren sería el sistema K', el sistema de referencia K', con un observador dentro que sería O'. Y el tren va a una velocidad v. Y los rayos caen simultáneamente para O en el punto A y en el punto B, justo cuando el tren, que tiene la longitud del andén, tiene sus dos extremos colocados
precisamente en coincidencia con A y con B. O sea que un extremo del tren coincide con A, ese extremo le llamamos A', y el otro extremo del tren coincide con B y le llamamos B'. Lo que hay que averiguar ahora es si para O' esos dos rayos han caído también simultáneamente. Fijaos que O' se está moviendo con respecto al punto B, se mueve hacia B, y en cambio se aleja de A. Pero claro, si se mueve hacia B y se aleja de A, entonces verá el relámpago procedente de B antes de que alcance a ese rayo, la luz de ese rayo, al observador O, puesto que él se va acercando hacia B y O está en reposo con respecto a B. Lo verá antes. Sin embargo, verá el relámpago procedente de A, perdón, un poco después de que lo haya visto O, puesto que él, O', se está alejando de A, mientras que O está en reposo con respecto a A. Dicho de otra manera, siendo la velocidad de la luz constante, tanto el rayo que cae en A como el rayo que cae en B llegan a los dos observadores con la misma velocidad. Si ambos miden la velocidad de ese rayo, la velocidad de la luz de ese rayo, verán que es 300.000 kilómetros por segundo. Y eso con independencia de su movimiento, el del movimiento de O' con respecto a los puntos A y B. Ahora bien, la distancia que tiene que recorrer el rayo procedente de A para llegar a O' es un poco mayor que la que tiene que recorrer el rayo procedente de B, porque O' se está alejando de A y se está acercando a B. Si las velocidades son las mismas, pero las distancias no son las mismas, entonces la consecuencia que hay que sacar, dice Einstein, es que O' no verá los dos rayos al mismo tiempo. Los dos rayos no caerán simultáneamente en A y en B desde la perspectiva, desde el punto de vista de O'. Por lo tanto, el observador que va en el tren ve que el relámpago o el rayo, la luz del rayo que ha caído en B se observa antes que la luz del relámpago del que ha caído en A. Ahora bien, los rayos al caer habrán quemado también los puntos A' y B' en cada extremo del tren, y los puntos A y B en el andén. O' puede medir la distancia entre A' y B', la longitud del tren, y comprueba que él está en el punto medio entre A' y B'. Es decir, que A'O' es igual a B'O'. Él está en el punto medio. Por lo tanto, el razonamiento de O' será: los dos rayos han caído en puntos que están a igual distancia de donde yo estoy, pero la luz de esos rayos ha llegado en momentos distintos hasta donde yo estoy. Por lo tanto, los rayos no pudieron caer simultáneamente en A y en B. No pudieron ser simultáneos desde la perspectiva de O' cuando observa los puntos A y B. Por lo tanto, el concepto de simultaneidad es relativo al observador, al sistema en el que esté,
en función de la velocidad con respecto al suceso, a los dos sucesos que tratan de establecerse como simultáneos o no. Fuera del tren los rayos caen simultáneamente, ahí tenéis los dos espejos con el reflejo de la luz encendido al mismo tiempo. Dentro del tren, sin embargo, los dos rayos no han caído simultáneamente. De este experimento mental, Einstein saca la conclusión de que el concepto de simultaneidad es relativo con respecto al sistema de coordenadas en el que se hace una medición. Por lo tanto, el concepto de simultaneidad no tiene un significado físico absoluto para dos sucesos que ocurren en lugares distintos. Esto es importante. En lugares distintos. Tiene que haber una distancia entre ellos. Si los dos sucesos ocurren simultáneamente en el mismo punto, si hubieran caído los dos rayos simultáneamente en A o en B, simultáneamente los dos en B, cualquier observador los habría visto simultáneamente, porque no hay una distancia que separe los dos eventos. En cambio, si hay una distancia que los separe, entonces serán simultáneos para un observador, pero no para otro observador que esté en movimiento con respecto al primer observador. ¿De acuerdo? Muy bien, pues a partir de ahí, Einstein elabora las transformaciones con las que habría que sustituir a las transformaciones de Galileo. Estas transformaciones se conocen como transformaciones de Lorentz, porque como veis ahí incorporan el mismo factor del que hablaba Lorentz, de contracción. Si aceptamos el segundo postulado, tenemos que abandonar la idea de simultaneidad absoluta y entonces las transformaciones de Galileo hay que sustituirlas por estas otras que serían las transformaciones de Lorentz. Como veis, la gran diferencia ahí, si os fijáis, en X tenemos en el denominador, perdón, en el numerador, X menos V por T, que era lo que había antes de las transformaciones de Lorentz. Perdón, las transformaciones de Galileo. Pero ahora hay un denominador, que es raíz cuadrada de 1 menos V al cuadrado partido por C al cuadrado. Y lo que es más importante o más notorio, ahora T' no es igual a T. En las transformaciones de Lorentz, T' es un valor diferente al de T. Es T menos V por X partido por C al cuadrado, todo ello dividido por raíz cuadrada de 1 menos V al cuadrado partido por C al cuadrado. Y con esto ya termino. Estas ecuaciones de transformación se deducen a partir de los dos postulados que Einstein habría elaborado en el artículo de 1905. Y esas ecuaciones corresponden a lo que ya había establecido Lorentz previamente y por eso se conocen como ecuaciones de transformación de Lorentz. Y Lorentz las había elaborado para su teoría de los electrones y estas ideas de las fuerzas eléctricas, de intermoleculares, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, pues con eso lo dejamos por hoy y el próximo día continuamos con algunos resultados de estos postulados como la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud. ¿De acuerdo?